Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia. Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Agradecido al Señor porque podemos estar en la radio La Predicadora, la 94.1 FM. Gracias al Señor porque nos permitió llegar bien. Y bueno, un abrazo fraternal para todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Y quien les habla es el pastor Ramón Encina, ustedes ya saben. Y un abrazo cariñoso para todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Un beso grande para mi amada esposa, para mis hijos, para mi hija, que el Señor bendiga grandemente. Para los hermanos de la congregación también un abrazo y fraternal grandísimo para cada uno de ellos. Saluda al hermano Nicolás, a la hermana Andrea, a la hermana Estela. El Señor bendiga grandemente. También a nuestra hermana Mari del Mirador. Y bueno, hay tantos hermanos para saludar, ¿verdad? Al hermano Fabio, al hermano Antonio Villarreal. El Señor bendiga grandemente. Hermano Néstor Díaz, a su esposa, a los hermanos que se congregan con él allí. Un abrazo también al pastor Dante. El Señor bendiga grandemente la vida de nuestro hermano amado. Y bueno, al hermano Gustavo Iperaguirre, su esposa. Que el Señor bendiga grandemente a todos los hermanos, al hermano Guillermo Gardela, también a los hermanos que están en las provincias, en Misiones, a la hermana Gladys, al hermano Alonzón, al hermano Richard, que el Señor bendiga grandemente, también al hermano Cachito Dépele. Y bueno, ya que estoy, feliz Día del Amigo, un día después, pero bueno, según dicen, ayer era el Día del Amigo. Mucho no lo puedo entender eso, pero bueno, así dicen, ¿no? Feliz Día del Amigo. A todos los amigos que están por ahí, que nos hemos dispersado todo y cada uno está en otro lugar, que el Señor le bendiga. Víctor, gracias por los saludos de ayer, Víctor, a Emanuel. El Señor te bendiga grandemente, a Ruth y su esposa, y bueno, a cada hermana y hermano. Gracias le damos al Señor. Y bueno, hoy venimos para bendecirles, hermanos, para bendecir su vida a través de la palabra de Dios, ¿no? Trayéndole el conocimiento de la palabra de Dios a través de las Escrituras. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar con la palabra, hermano. También quiero pedirle a los hermanos la oración por mi hermano Gustavo, también por el hermano Carlos, que el Señor bendiga grandemente, y cada hermano que estuviera enfermo o esté flojo de salud, no nos olvidemos de orar por los hermanos que están padeciendo en este momento, por aquellos que están en las cárceles, no los hermanos, pero aunque hay hermanos ahí adentro también, a los hermanos y a aquellos que no lo son, que puedan convertirse al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor por pedir oración por nuestro país, que el Señor bendiga nuestro país, que bendiga nuestro Isidro Casanova acá, que el Señor que agarre las riendas de nuestras localidades para que el enemigo no siga destruyendo a los jóvenes, ¿no? Con la droga y con tantas porquerías que hay por ahí, ¿no? Bueno, vamos a hacer una oración
Pero antes quería darle el teléfono de mi esposa, es el 11 31 67 52 36. Ahí ustedes pueden comunicarse, 11 31 67 52 36. Y bueno, el WhatsApp de la radio es el 11 60 39 33 75. Y el teléfono es el 60 71 38 45. El WhatsApp de la radio es 11 60 39 33 75. Usted puede estar llamándonos de donde usted esté escuchando. Llámenos, haga un saludo para saber hasta dónde llega la radio, ¿no? Usted que está escuchando la radio La Predicadora, porque tenemos antena nueva y bueno, y queremos saber hasta dónde llegan las ondas. Yo creo que llegan lejos, más allá de nuestro país seguramente. Y bueno, pero usted llámenos, ¿no? Para saber, hermano, colabore con eso, aunque sea, llamando a la Predicadora y diciendo en qué lugar usted está llamando para tener una idea de hasta dónde llegan las ondas radiales. Bueno, hermano, gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una oración para todos los hermanos que están escuchando la radio La Predicadora. Vamos a orar juntos, ¿qué le parece? Señor, estamos delante de ti en esta mañana, agradeciéndote por la salud, agradeciéndote, Señor, por el descanso nocturno, agradeciéndote, Señor, a ti la vida que tenemos, Señor. Señor, también agradecemos por tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, Señor, lo cual no será borrado, dice. Padre, te da gracias, Padre amado. Bendice, Señor, ahora, en esta hora mi vida, y úsala para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias le damos al Señor. Vamos a leer ahí en el capítulo 4 de Romanos. Gloria al nombre del Señor. Y Dios ya había propuesto la manera en cómo el hombre iba a ser salvo, ¿no? Cómo iba a ser salvo. Él ya lo había predeterminado antes de la existencia de la primera estrella, o antes de omitir su voz en el universo. El Señor ya había planificado la manera, ¿no? De cómo iba a salvar al hombre que iba a caer, porque Dios sabe todas las cosas de antemano, ¿verdad? Y Él ya había planificado. Y de algo de eso queremos hablar en esta mañana, ¿no? Que la salvación estaba desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación de los ángeles, desde antes de la creación de las estrellas, del sol, de la luna. La salvación ya estaba trazada para nosotros, ¿no? Aún para Israel y también para los gentiles. Y bueno, vamos a ver un poco la vida de Abraham. Abraham era un hombre que era un idólatra, pero bueno, él vivía en Ur de los Caldeos. Y Dios se le apareció y Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te diré, ¿vio? Y Abraham hizo como Dios como Dios le había mandado, ¿vio? Y bueno, y por medio de Abraham, aunque la historia comienza antes, empieza con Adán, por supuesto, ¿no? La historia de Abraham, pero a mí me gusta Abraham porque Abraham es el padre de la fe, ¿no? Y nosotros somos de la fe, nosotros somos hijos de Abraham, conforme a la fe. Entonces nosotros vemos por medio de Abraham, ¿no? Cómo Dios había planificado de antemano la salvación. Entonces dice, gloria al nombre del Señor. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿No? Usted ahí podíamos leer ahí en Mateo 3, 3:9. ¿Qué halló Abraham según la carne? Y dícele, todo esto te daré
estoy leyendo 4. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que puede Dios despertar hijos de Abraham aún de estas piedras, ¿no? Porque los judíos se refugiaban detrás de Abraham, ¿no? Pero no hacían lo que Abraham hizo, ¿no? Porque Abraham, como ahora vamos a ver, él fue obediente a Dios. Y en cambio los judíos, en el tiempo de Jesús, eran desobedientes. ¿Por qué eran desobedientes? Porque ellos no creían. No creían en aquel que fue enviado. No creían en el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque Dios no le escogió a Abraham según la carne, ¿no? No porque hubiera algún mérito en la vida de Abraham, Dios lo escogió a él. No porque era un hombre educado, posiblemente, un hombre que tenía de alguna manera un corazón limpio, puro, pensamientos no sin maldad, sin violencia. No por eso fue elegido Abraham. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Vio? Si alguien piensa que Abraham fue justificado por las obras, eso no es verdad. ¿Vio? Porque ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, más por la ley de la fe. Entonces, ¿de qué se podía jactar Abraham? ¿No? De que Dios lo haya escogido a él, de que Dios lo haya llamado a él y no a otro. No podía él decir en mí había esta cualidad para que Dios me escogiera. Porque hay mucha gente que piensa que no necesita a Dios por la conducta que lleva, ¿vio? Por la conducta moral que lleva, porque son personas educadas, son personas que no son violentas, no le gusta el escándalo, bueno, tienen buenos pensamientos, tienen buenos sentimientos y creen que por eso ellos van a ir al cielo, ¿vio? Pero no creen en Jesucristo esas mismas personas, o no le reciben a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. No aceptan lo que Jesús o que Dios dice acerca de su Hijo Jesucristo, no lo reciben a Él. Entonces, ellos se quieren justificar delante de Dios por medio de sus hechos, de sus obras, ¿no? Hay algunos que quieren justificarse a Dios cumpliendo mandamientos, ordenanzas y estatutos, ¿no? Y creen que por eso van a llegar al cielo, ¿no? Y al cielo nunca se llega por medio de esas cosas, ¿no? El cielo uno puede llegar solamente por medio de Jesucristo, del Hijo de Dios, ¿no? Porque vamos a hacer un ejemplo. Los 400 profetas de Baal, ellos quisieron llegar al cielo, ¿no? O al Dios que ellos proclamaban, por medio de las obras, ¿no? Por medio de cortarse el cuero, por así decirlo, y los gritos y tantas cosas, pero no hubo caso. Pero Elías, él sabía que una simple oración, ¿no? Su fe en Dios no le falló. La fe que él tenía en Dios no le defraudó, ¿no? Entonces, que si Abraham fue justificado por las obras, dice, gloria al nombre del Señor, como habíamos leído, ¿no? Entonces queda excluida la jactancia. ¿Por cuál ley? La de las obras no, más por la ley de la fe. Entonces, si alguien se va a jactar de las obras, esa obra queda excluida. ¿Por qué ley? Por la ley de las obras, no, por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley.
¿Vio? Sin las obras de la ley, el hombre es justificado. Alabado sea el Señor. Y ahí en el versículo 21 del capítulo 3 dice: más ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Fíjese, la justicia, más ahora, sin la ley, sin cumplir los mandamientos, nosotros, ¿no? Sin cumplir los estatutos y las ordenanzas que hay en la ley, ¿no? Sin eso, dice, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Fíjese, alabado sea el Señor. Entonces, primero somos justos y después somos salvos. Porque todo va bien ordenado, bien calibrado ahí. No puede ser la salvación y después la justificación. Porque si viene la justificación después, tendríamos que hacer méritos. Pero no, la justificación viene primero. Primero yo soy justo, santo, ¿no? Y después soy salvo. ¿Cuándo soy justo? Cuando creo en Jesucristo, cuando le recibo en mi corazón como mi Señor y confieso con mi boca, ¿no? Ahí yo soy justo porque he creído. Porque vamos a ver cómo llegó Abraham a ser justo. No por las obras. Eso no quiere decir que nosotros desechamos los mandamientos. Nosotros no desechamos los mandamientos. Siempre dijimos que los mandamientos se cumplen en nosotros y no por nosotros. Los mandamientos de Dios se cumplen en nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, cuando se manifiesta en nosotros, no va a hacer algo en contra de los mandamientos de Dios. De ninguna manera. ¿No? El Espíritu siempre está sujeto a los mandamientos de Dios o a la justicia de Dios. Entonces en el 21, más ahora, sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Esa justicia que se ha manifestado estaba testificada por la ley. Quiere decir que la ley que la justicia que se manifiesta ahora es la justicia, ¿no?, que estaba testificada en la ley, y los profetas también hablaban de eso. ¿Vio? Quiere decir que la justicia de Dios se cumple en nosotros, como dice ahí en Romanos 8:4. No dice por nosotros, dice que la justicia de la ley se cumple en nosotros, porque la justicia de la ley fuese cumplida, ¿no?, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, no por nosotros, no dice por nosotros, se dice la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Entonces fíjese, hermano, hermana amada, para que usted pueda gozarse de lo que usted ha recibido. Usted ahora es una persona justa, sin pecado, sin culpa. Así lo declaró Dios y lo declaró la ley. La ley justa, santa y buena nos declaró a nosotros justos, nos declara justos a nosotros, no por una justicia que nosotros hubiéramos obtenido a través de las obras, sino llegamos a ser justos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene la justificación y después viene la salvación, porque ningún injusto puede tener la salvación, hablando del pecador, ¿no? Ningún injusto que tiene una posición injusta, no una vida práctica injusta, sino una posición injusta delante de Dios. Es decir, un pecador no tiene la salvación. Él tiene que alcanzar la salvación. ¿Cómo le alcanza la salvación? Creyendo y recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces, una vez que él creyó en su corazón, dice, en su corazón, y declaró con su boca, no, que Jesucristo es el Señor, dice, es salvo o será salvo. ¿Pero cuándo será salvo? Cuando creyere y declarare, dice. Como dice ahí en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Cuando creyere y declarare con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Entonces, ¿cuándo será salvo? Cuando creyere y declarare. Entonces el pecador es justo, ya deja de ser pecador delante de la presencia de Dios. Es un hombre justo, recibió la vida eterna, recibió la salvación. Entonces, pero hablemos un poco más de Abraham.
Entonces dice, alabado sea el nombre de Jesús. Qué hermoso es este tema, hermano. ¿Qué pues diremos? ¿Halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿No? Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Dios no recibe las obras de los hombres, ni siquiera de Abraham. Mire que él era el padre de la fe. Nada bueno de lo que hizo Abraham lo llevó a ser justo, sino que lo que llevó a ser justo a Abraham fue haber creído. Porque, ¿qué dice la Escritura? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia, o contado por justicia. Vio, él creyó a Dios. Ahí, como dice ahí en Gálatas capítulo 3, 6. Si usted quiere acompañarme, hermano, con la lectura. Yo siempre muestro los versículos para que usted compruebe que hablamos por la palabra, ¿no? Que no es una interpretación. No lo saco de ningún libro de algún hermano que tuvo una iluminación, que también sería bueno, ¿no? Pero no, lo saco, yo todos los versículos los saco de la palabra, de la Biblia. 3:6 dice, aquel pues en el 5, aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravilla entre vosotros, ¿hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe? O el oír de la fe, como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Y vio, los que son de la fe son hijos de Abraham. Uno creyó en Jesucristo, lo recibió como su Señor y Salvador. Esa persona ya no es más pecadora. Delante de los ojos de Dios no. No, tal vez delante de nosotros, de los que siempre estamos señalando con el dedo, no, tal vez es un pecador, pero delante de los ojos de Dios no es un pecador, porque él recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. No, lo confesó con su boca, lo recibió en su corazón. Entonces, esa persona es justa, es sin culpa, sin pecado. Fíjese, ¿no? Y el diablo introdujo hace muchos años, creo que antes cientos de años, introdujo en la iglesia que uno no puede alcanzar la salvación si no es por medio de las obras. Y eso es completamente, eso es demoníaco. Eso es una blasfemia terrible, porque anula completamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por lo que Él logró en la cruz del Calvario, ¿no? Y bueno, y ahora nosotros somos salvos por medio de la obra de Cristo, no por medio de nuestra obra. Y entonces usted me dirá, pastor, ¿no hay que hacer nada? Entonces tenemos que estar con los brazos cruzados. No, no es así tampoco. Porque nosotros no hacemos para ser salvos, sino que nosotros, como somos salvos, entonces ahora podemos ser ministros de Cristo, ministradores de la gracia de Dios, ¿no? Ministradores del amor de Dios, ministradores del carácter de Cristo, ¿no? Ahora podemos nosotros, después de ser salvos, el Espíritu Santo nos va guiando y sabemos que el amor tiene manos y pies, ¿no? El amor no solamente dice te amo, sino que como Dios no nos dijo te amo y se quedó sentado en el trono, sino que envió a su Hijo y su Hijo hizo la obra. Y ahora nosotros, después de nuestra salvación, nosotros tenemos que hacer la obra de Dios, ¿no? Nosotros somos la extensión de Dios, ¿no? Así como Cristo era, nosotros tenemos que ser. Entonces Cristo ayudaba a las personas que sufrían. Él ayudaba al hambriento, al sediento, al enfermo, al que estaba en la cárcel, al que tenía hambre, al que tenía sed. Bueno, Él siempre estaba ayudando a nuestro Señor. Pero eso después de la salvación hacemos, guiado por el Espíritu, guiado por la palabra. Porque la palabra me da un crecimiento, o le da un crecimiento a la vida que tengo yo adentro, que es Dios mismo,
Esa palabra va fortaleciéndose en mí, va tomando la forma de un hombre espiritual, no de un niño carnal, sino de un hombre espiritual, y a través de esa vida, ¿no? Cuando yo se lo permito, permitirle significa rendirme, yo me rindo, ¿no? Me niego a vivir mi vida para que Cristo viva su vida, entonces ahí empezamos a orar, ¿no? Hay trabajos de amor, como dice la Biblia, ¿no? Eso después de la salvación. Nosotros tenemos que trabajar para Dios después de la salvación, no antes. Hay muchos hermanos que dicen que son pecadores y sirven a Dios. Ahora, si usted es un pecador, usted no es salvo. Usted no tiene la salvación, no tiene la vida eterna. Usted anula completamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que hizo Cristo por usted, usted lo hizo inútil. Aunque no es inútil. Porque sabemos que lo que hizo Cristo Jesús, eso sirve para salvar al pecador, que reconoce al pecador, que se arrepiente, sirve todo eso. Es la única forma, no hay otra forma de ser salvo. No somos salvos por las obras, somos salvos por la fe, ¿no? Como dice ahí en Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 8 y 9 creo que es, lo dice claramente, fíjese. Para mostrar en los siglos venideros, el versículo 7, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Vio? No somos salvos por las obras de la ley, ni por ningún tipo de obra. No, por eso el diablo introdujo en las iglesias, ¿no?, la salvación por obras, especialmente en las iglesias evangélicas pentecostales, ¿no? Porque los hermanos pentecostales, ellos creen que para ser salvos, ellos tienen que cumplir los mandamientos, obedecer las reglas, los estatutos, ¿no? Pero yo le digo que no es por ahí que usted va a ser salvo. Ahora, tampoco podemos obedecer, ¿no?, antes de ser salvo. Porque el pecador, el nacido de Adán no puede obedecer a Dios, sino que se rebela contra Dios. La obediencia viene después de la salvación también. El amor viene después de la salvación, o juntamente con la salvación. Bueno, recibimos la salvación, recibimos la obediencia, el amor, la mansedumbre, todo eso, pero eso tarda en manifestarse muchas veces. Pero lo hemos recibido. Porque Jesús no va a morir en la cruz nuevamente para que yo sea lleno de amor. Él ya murió una sola vez. O para que yo manifieste la paciencia. Eso ya lo hice una vez. Y no lo va a volver a hacer. Jesús no va a volver a morir en la cruz para que usted reciba, ¿no?, lo que usted necesita. Él ya murió en la cruz. Él ya padeció por nosotros. Y ahora Él no va a volver a padecer por nosotros. Entonces esta mentira grande que el diablo insertó en las iglesias evangélicas, pero bueno, hay que reconocer que las iglesias evangélicas no leen la Biblia. No, ahora gracias a Dios que hay muchas iglesias que están leyendo la palabra de Dios, ¿no? Y que están tratando de entender la gracia de Dios, ¿no? Gracias a Dios, pero nosotros hemos nacido en la iglesia en una época donde no teníamos conocimiento de nada. No teníamos conocimiento de nuestra salvación, no teníamos conocimiento de que por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario yo ya tenía la vida eterna, era una nueva creación, no teníamos ese conocimiento. No teníamos el conocimiento que teníamos que vivir por fe. Todo era a través del esfuerzo. Aquel que permanece hasta el fin será salvo, y lo aplicaban a la iglesia. Ese versículo, cuando ese versículo habla del tiempo del final, ¿no? Cuando venga el anticristo a establecer su reino de 7 años, el que permanece fiel hasta el fin, ese será salvo. A eso se refiere. Pero volvamos a lo que nosotros estamos hablando, hermano. Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura? ¿No? Y ahí está. ¿Qué dice la Escritura? Ahí está. ¿No? ¿Qué dice la palabra con respecto a lo que usted piensa?
¿no? Que usted dice que tiene que permanecer hasta el fin para ser salvo. La Biblia no dice eso con respecto a nosotros, en esta dispensación, ¿no? La Biblia dice que nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Vio? ¿Qué dice? Eso dice la Escritura. Y no se olvide que en Mateo, el libro de Mateo no lo escribió el apóstol Pablo, el libro de Mateo lo escribió Mateo. Pero el apóstol Pablo, que él recibió, no de hombre ni por hombre, el evangelio que él predicaba, lo recibió por medio de Jesucristo, él nos enseña a nosotros, la iglesia, ¿no? La iglesia de judíos y gentiles nos enseña que la salvación es por fe, ¿no? Que no nos podemos captar nosotros de la vida que nosotros estamos llevando. ¿Por qué? Porque es por fe y no es por obras. Ya no es por lo que yo hago, sino por lo que yo creo. Ahora dice, y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. ¿Vio? ¿A quién le creyó? Le creyó, a Dios. Ah, pero mi pastor me dijo. No, ¿qué mi pastor me dijo? A mí el que me tiene que decir es Dios. ¿No? Y si el pastor está en comunión con la palabra, le va a decir justamente lo que la palabra dice. Sí, pero mi pastor me enseñó. No, no le enseñó bien. Le enseñó fuera de la palabra, hermano. A eso es lo que pasó. Y usted está hace años, ¿no?, tratando de cambiar su vida, de transformar su vida, de dejar de pecar. ¿No? Si a usted le dicen que es un pecador, ¿qué va a hacer usted? Y va a seguir pecando. Pero si a usted le dicen que usted es santo, justo y perfecto en Cristo, por medio de lo que Cristo hizo, entonces su mente va a cambiar. Va a cambiar su mente. Va a creer correctamente, digamos. Y creyó Abraham a Dios. Ahí está. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. No es la palabra de ningún hombre. Creerle a Dios, sí, creerle, parece fácil creer a Dios, pero no parece ser tan fácil. Porque hay muchos que tienen la Biblia y no la creen, ¿no? Y para justificar su incredulidad, buscan por toda la Biblia algo que los apoye. ¿Vio? Pero la Biblia, la palabra de Dios, apoya solamente a aquellos que son de la fe. Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario por gracia, sino por deuda. Quiere decir que si usted quiere ser salvo por las obras, Dios está en deuda con usted. Dios no pagó la deuda. Porque Dios pagó la deuda que el hombre tenía, ¿no?, en Cristo Jesús. Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios. ¿Qué le debíamos nosotros a Dios? Nuestra propia vida. Y bueno, Cristo pagó el precio. Pero al que obra no se le cuenta el salario por gracia, sino por deuda. Usted está diciendo, cuando usted no acepta la salvación por la fe, usted está diciendo que Dios le debe a usted. Y eso no es imposible. No, la Biblia no enseña así. La Biblia no enseña que Dios nos debe algo. Dios, todo lo que nosotros le debíamos nosotros a Dios, y Él pagó la deuda que nosotros teníamos con Él, la pagó por medio de Jesucristo. Jesucristo fue el precio, hermano. Alabado sea el Señor. Bendecido sea nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Porque nosotros nunca hubiéramos podido pagar, ¿no?, la deuda que teníamos con Dios. Dios mismo se pagó a sí mismo. Por medio de Jesucristo se pagó la deuda. Mas el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. ¿Vio? Mas al que no obra, al que no trata de salvarse por las obras, por cumplir los mandamientos, por orar, por ayunar, no por hacer vigilias, no, que no hace eso. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica. ¿Quién es el que justifica al impío, al pecador? Dios. Dios es el que justifica. Pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Ahora quiero aclarar un punto acá. ¿Qué no hay que orar? Eso después de la salvación. No hay que ayunar, eso después de la salvación. ¿Vio? No hay que hacer vigilia, eso después de la salvación. Todo viene después, no se da cuenta, hermano, que después viene una vida nueva.
Primero soy salvo, tengo un nuevo nacimiento, ahora nací para vivir una vida nueva. ¿Te das cuenta? Después viene eso. Pero lo ponen antes, como obra, para alcanzar la salvación, ¿no? Para ser merecedores. Nunca el hombre va a ser merecedor de la salvación, ni de la justificación, ni de la vida eterna. Nada de eso va a ser el hombre sin Cristo, va a ser merecedor de eso. Porque el único que puede justificar al pecador, al impío, es Dios. Y Dios lo justifica cuando es por fe. Cuando el pecador cree en su corazón y declara con su boca que Jesucristo es el Señor, entonces Dios lo justifica. Y eso es precioso poder entender, hermano, ¿no? Por eso hay tantos falsos maestros, o hay tantos que enseñan error, y está contaminada el Evangelio, el glorioso Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Está, no el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, sino el Evangelio está, los pentecostales están llenos de error, porque no le creen a Dios, le creen al hombre. Le creen al hombre. Si aún viniera yo, decía Pablo, si vengo yo y predicara un evangelio diferente del que os he predicado, sea maldito, sea anatema, dice, ¿no? Y si hay un pastor que predica que usted no es salvo, que habiendo recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, habiendo declarado con su boca que Jesucristo es el Señor, si viene alguien y le predica que usted es un pecador, aléjese de esa persona, porque le puedo decir que esa persona está equivocada. No fue puesta por Dios. Se puso a sí mismo. Bueno, y dice, mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Alabado sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre del Señor. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Fíjese, la redención es el precio que Cristo pagó para que nosotros pudiéramos ser salvos hoy por la fe. Entonces, cuando nosotros queremos salvarnos a nosotros mismos, cuando nosotros queremos salvarnos por las obras, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no sirvió para nada. Que la sangre de Cristo no sirvió para nada. Eso estamos diciendo. Eso se nos está, a nosotros cuando se nos enseña que tenemos que ser salvos por las obras, se nos está pidiendo a nosotros que pisemos la sangre de Cristo. Nada menos que eso, hermano. Terrible, terrible. Es algo, no sé si es algo de condenación, como Pablo le dijo a Pedro, no, es algo de condenar, lo que hacía Pedro en Galacia. Tantos hijos de Dios, tantas hijas de Dios allí, ¿no? Con una vida destrozada. Fueron violentados por la mentira, violentados por la falsa enseñanza, ¿no? Y están encarcelados ahí en jaula de doctrinas de hombres. Terrible, hermano, terrible, terrible. Por eso hay que predicar la verdad. Y la palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Un día tuve una reunión de hermanos en la iglesia y hablábamos sobre seguir la dirección. Y hermano, tenemos que seguir la dirección. El pastor le decía, ustedes tienen que seguir la dirección. Tienen que obedecer la dirección. No se puede construir una iglesia sin seguir la dirección, ¿no? Y hay un hermano con autoridad, ¿no? Tratando de imponerse humanamente, dice, ¿y quién es la autoridad para que nosotros sigamos la dirección? Es la palabra de Dios, le dije. La palabra de Dios es la que nos dirige a todos. Ella nos controla a todos. Pero fíjese lo que dice ahí en Romanos 4. Mas al que no obra, escúcheme, para ser salvo estamos hablando, Estamos hablando para ser salvo, para ser justo, como fue Abraham. Abraham fue justo por la fe.
Primero se recibe la justicia y después se recibe la salvación. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, es decir, que le cree a Dios, la fe le es contada por justicia. ¿Vio? Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios no atribuye, voy a leerlo de nuevo. Como también Dios dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. ¿Vio? Dios, escuche, Dios atribuye justicia sin obras, ¿no? Aquel es bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? Aquel a quien Dios lo llama justo sin las obras. Aquel que dice yo soy salvo, sin las obras de la ley, sin haber pretendido alcanzarla por medio de méritos propios, Dios le dice bienaventurado. Entonces nosotros somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que Dios, nosotros somos justos, ¿no? Somos justos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos bienaventurados. Nosotros ahora decimos que somos salvos por medio de lo que hizo Cristo, por la redención, por lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario. Somos bienaventurados. Fíjese, bienaventurado. Diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Fueron perdonados nuestros pecados. Fueron perdonados todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades, todos nuestros robos, todos nuestros adulterios, fornicaciones, todas nuestras mentiras, todo el orgullo. Todo eso fue perdonado. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados fueron borrados, cubiertos. ¿Vio? La sangre de Jesucristo borró para siempre nuestros pecados. Entonces, ¿qué somos? ¿Pecadores? No, somos bienaventurados. Somos hijos de Dios. Hemos alcanzado la bendición de Dios. Gócese, hermana, hermano, gócese, porque esto es motivo de gozo. No, yo soy salvo, yo tengo vida eterna, soy santo, justo, perfecto en Cristo. Y todo por Cristo. Cristo, si Cristo no hubiera padecido, si Cristo no hubiera pagado el precio, nunca yo hubiera podido alcanzar la bienaventuranza. Por eso nos lleva a enamorarnos del Señor. Nos lleva a amar al Señor, porque es por medio de Cristo. Es por medio de su obra redentora. Es por medio de que Él se despojó a sí mismo de todo, de su divinidad, de su deidad, de su poder. Se hizo hombre. Y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por ese Cristo, ¿no?, que ganó nuestro corazón con amor, porque Él mostró su amor. Que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ganó nuestro corazón con amor. No con violencia, no con imposiciones, sino con amor. Después de que nosotros entendemos eso, entonces ahora queremos ganarlo a Cristo. ¿De qué manera le ganamos a Cristo? O agradecerle, por así decirlo. ¿No? Con amor. De la misma manera que Él nos amó, nosotros le amamos a Él ahora. Y así como Él se entregó por nosotros, ahora nosotros nos entregamos por Él. ¿No? Se invierte el rol, digamos, ¿no? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón el cual el Señor no imputó de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente a los judíos, a la circuncisión, o también a la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada la justicia? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, porque la ley vino 400 años después. Él era incircunciso, él era un pecador, él era un idólatra y vaya a saber qué más otras cosas era. Pero él, en la incircuncisión, como nosotros hemos alcanzado la salvación, la justificación en la incircuncisión, porque nosotros no somos circuncidados en la carne. Somos circuncidados en el corazón, pero no en la carne. Entonces, fíjese que Abraham
siendo un hombre pecador, incircunciso, alcanzó la justicia de Dios. Gloria a Dios. Y esa era la manera en cómo Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crear las estrellas, desde antes de sacar el mundo de la oscuridad, ¿no? Y de la, digamos, de las tinieblas, ¿no? Antes que sucediera todo eso, Dios ya había trazado nuestra salvación. Ya había Él elaborado nuestra salvación. Y nuestra salvación iba a ser por medio de la fe. Por medio no por medio de las obras. Mire, siervo, si usted está enseñando a su iglesia que no somos salvos, arrepiéntase. Arrepiéntase, porque algún día usted va a estar delante del tribunal de Cristo. No, arrepiéntase. Lea las Escrituras. Lea la palabra de Dios. Déjese enseñar. Déjese conducir hasta que usted pueda entender perfectamente. No siga llevando a las almas, ¿no?, a un lugar donde solamente ellos reciben latigazos nada más. Latigazos, se le imponen reglas, ordenanzas y estatutos que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Disculpen, hermano. ¿Es pues la bienaventuranza solamente para la circuncisión o también para la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión. Fíjese, es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros recibimos la circuncisión en nuestro corazón después de que fuimos salvos. No fue antes. ¿Vio? Después de que fuimos salvos, fuimos circuncidados por la palabra de Dios, espiritualmente. ¿Vio? Qué maravilloso, ¿no? Ahora nosotros, la circuncisión es una señal de que somos hijos de Dios. La circuncisión es una señal que nosotros vivimos una vida separada, que hemos sido limpiados, que hemos sido santificados por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y recibió la circuncisión por señal, por sello, ¿no?, de la justicia de la fe. ¿Vio? Si nosotros decimos que somos justos, tenemos que andar justamente. No podemos andar robando, ni fornicando, ni adulterando. Tenemos que andar con justicia. Eso ya lo vamos a hablar. Así como presentamos nuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora, dice, de la misma manera presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Vio? Entonces dice, y recibió la circuncisión por señal del sello de la justicia de la fe, que tuvo en la incircuncisión. ¿Vio? En la circuncisión él recibió la justicia. Y ahora yo tengo que dejar que Dios circuncide mi corazón con la palabra, para manifestar, ¿no?, la justicia que yo recibí cuando era incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, para que también ellos les sea contado por justicia. Y padre de la circuncisión también fue Abraham, no solamente de los que son de la circuncisión, más también de los que siguen las pisadas de fe, que fue nuestro padre Abraham. Quiere decir, fíjese, porque Abraham no fue el mismo cuando él, antes de creer, no fue el mismo. Él fue una persona transformada, Abraham, por la fe. Él llevó una vida completamente diferente después. Estudie la vida de Abraham, que es maravillosa. Ya no era el Abraham que vivía en Ur de los Caldeos adorando los ídolos. Ya era Abraham, no padre de muchedumbre, era que tenía una vida nueva, que tenía una conducta nueva, un andar nuevo, ¿no? Porque él había recibido algo nuevo. Entonces fíjese que nosotros fuimos circuncidados después de que hemos creído. Gloria al nombre de Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel cuando ellos estaban en el mundo, en el desierto, y habían olvidado el rito de la circuncisión.
pero después pasaron el Jordán y bueno, y lo primero que Dios le mandó a Josué, que circuncidara a todo el pueblo. ¿Vio? Todos tenían que ser circuncidados. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Y bueno, y después pudieron conquistar la tierra, después pudieron edificar, conquistar cada posesión de la tierra, pudieron establecer, en esa tierra pudieron establecer el templo y pudieron establecer mucho orden ahí. Pero después de que ellos fueron circuncidados, hay muchos hijos de Dios que alcanzan la salvación, que alcanzan la justificación, la salvación, pero no alcanzan la circuncisión, la vida de separación. ¿Y entonces qué pasa? ¿No? Entonces dice el apóstol Pablo, no recibáis la gracia de Dios en vano. No recibáis la gracia de Dios en vano. Lo que a usted le falta es la circuncisión, porque la salvación ya la tiene, la justificación ya la tiene, pero ahora le falta la circuncisión. Y así hay que ir progresando. Entonces dice la palabra de Dios, Padre de la circuncisión, no solamente de los que son de la circuncisión, más también de los que siguen las pisadas de fe de nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Doy gracias al Señor. Vamos a seguir con este tema, si ustedes me lo permiten, ¿no? El próximo programa, hermanos. Ya estamos terminando el horario. Gracias al Señor. Usted quiera suscribirse en nuestros programas. Nosotros tenemos un canal de YouTube. Usted pueda suscribirse. Pastor Ramón Encina. Nosotros necesitamos suscriptores. Nosotros tenemos como 20.000 seguidores, pero suscriptores tenemos 80 suscriptores nada más. Fíjese, de 20.000, ¿no? Porque lo importante son los suscriptores. ¿Por qué queremos que usted se suscriba? Porque esta palabra tiene que darse a conocer. Este evangelio verdadero se tiene que dar a conocer a todas las personas. Tiene que darse a conocer lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hay muchos hermanos, muchas hermanas que viven bajo la ley y no bajo la gracia, ¿no? Que todavía dicen que son gusanos, que son pecadores, ¿no? Y que necesitan esta palabra de liberación. Por eso, hermano, usted quiere suscribirse, hermano, usted suscríbase para que sus amigos que tienen en Facebook, ¿no? Puedan escuchar esta palabra. Y así esta palabra va a ir corriendo. Hoy tenemos esta tecnología que tenemos que aprovechar. Y la radio La Predicadora tiene que aprender, no la radio en sí, porque la radio ya conoce el mensaje de la gracia, sino que tiene que aprender a aquellos que oyen esta radio, que esta radio es una radio de gracia. Es de gracia, no tiene otro mensaje sino la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le doy al Señor, hermano. Vamos a hacer una leve oración. Ya viene, o más tarde creo que viene, hoy es viernes. Sí, más tarde viene el hermano Nicolás con su programa. Le aconsejo que lo escuche. Es un buen programa, un programa de mucha edificación para la iglesia. Bueno, amado, vamos a orar. Señor, te doy gracias por haberme permitido hacer esta hora de radio. Señor, que esta palabra que he hablado, Señor, pueda tener cabida. Yo sé que hay muchas personas que son sinceras. Hay muchas personas, hermanos en Cristo, que te aman de todo su corazón, que ellos quieren vivir para servirte. Señor, quieren morir para servirte también, Señor. Padre, ayúdales, bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendice mi vida. Señor, guárdame de todo mal. En el nombre de Jesús, la vida de mi esposa, sanándola de todo catarro, Señor, que tenga en su pecho, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano.